Doctora Elga Patricia Frola Ruiz, licenciada en Psicología Educativa, maestría en Psicología y Educativa Especial, doctora honoris causa por el Claustro Doctoral 2021, postulante finalista en el Senado de la República para la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, julio de 2019. Participante visita Finlandia 2019 para líderes educativos en la Universidad de Turku. Participante de la quinta edición del curso de inmersión pedagógica en Finlandia organizado por el Instituto Scalae de Barcelona, España, para la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Recibió la certificación de la Open CED, Harvard Educational School, como líder en reformas educativas, áreas de profesionalización docente y gestión educativa. Exbecaria del Gobierno de Canadá en la Universidad de Toronto. Consultora del Programa de Naciones Unidas para Asuntos de Derecho de las Personas con Discapacidad y Atención de la Diversidad. Capacitadora nacional del Ceneval. Certificada por Millennium Facori como profesora en ambientes virtuales. Diseñadora del Plan de Estudios por Competencias de Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México. Consultora del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en materia de tecnología adaptativa. Psicóloga, directora y asesora técnica en la Ciudad de México en la Dirección de Servicios Educativos en Iztapalapa, Ciudad de México. Autora de más de 22 libros sobre educación, evaluación y escuelas incluyentes. Considerada experta destacada en materia de evaluación cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. Ponente en foros nacionales e internacionales en Toronto, Chile, La Habana, Portland, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Consultora y capacitadora de docentes y directivos en más de 350 instituciones educativas del país. Gracias. Muy buenos días. Gracias por maestro. Pues un gusto estar aquí y sobre todo por el motivo que nos ocupa. Estaba yo comentando precisamente con la Secretaria de Educación, la maestra Alicia, qué maravilloso malecón, qué escenas. Yo vengo desde el día de ayer llenándome los ojos y el alma de bellezas naturales. Imagínense, vengo de la Ciudad de México. Ustedes lo ven cotidiano, ¿verdad? Pasear por ese malecón. Seguro hasta se quejan del trafical que han de encontrar. Trafical el mío. Ese es verdadero trafical. Entonces, yo sinceramente vengo tomando terapia desde el día de ayer y justamente de verdad felicitarlos por este pedacito de península que les toca a ustedes disfrutar. Pero bueno, entrando en materia, sí, efectivamente la invitación es como a profundizar, clarificar esta nueva escuela mexicana y sus elementos metodológicos, ya transitar un poquito a los cómo, ¿no? Sí, ya estamos entendiendo los qué, los para qué, seguramente, pero bueno, un poquito de cómo, los famosos cómo. Es lo que me toca a mí aportar en este espacio y el mismo que agradezco con toda esta pléyade de autoridades aquí presentes. Qué interesante esta dupla de las secciones sindicales con la parte oficial. No es, miren, los que hemos sobrevivido a tantas reformas, no es común este fenómeno, así que hay que apreciarlo y hay que valorarlo en toda su extensión. Ahora bien, después de la pandemia, entendiendo que los aquí presentes somos sobrevivientes de una pandemia planetaria, de esta hecatombe que nos tocó sobrevivir a ella, pues definitivamente si hacemos lo mismo o seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de ella, pareciera entonces que no aprendimos lección alguna. ¿Estamos de acuerdo? Regresar a las aulas después de esta pandemia que nos tuvo confinados y nos tuvo en alarma, pues más de 2 años, y seguir observando lo mismo en nuestras aulas y en nuestras escuelas, resulta realmente preocupante y aterrador. Si una pandemia no nos ha servido para cambiar, ¿sí?, los hábitos, las formas, las vías, las prácticas, yo no creo pensar que necesitamos una segunda pandemia, ¿verdad? Bueno, pues me ha tocado visitar escuelas que pareciera que eso sucede, que esperamos resultados distintos, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, justamente la invitación de hoy es que una nueva escuela mexicana tendría que estar planteando de inicio nuevas formas, no solo por haber sobrevivido a esta pandemia planetaria, a esta hecatombe
apocalíptica, sino porque la exigencia de los tiempos así lo demanda. Entonces he escuchado muchos comentarios que dicen así en Radio Pasillo: no, hombre, es la misma cosa, es lo mismo, nomás le cambiaron los nombres. O peor frase, con perspectiva de género: es la misma gata revolcada. Qué frase tan fea, tan discriminatoria. ¿Por qué tendría que ser gata y no gato? De entrada, ¿verdad? Perspectiva de género, pero bueno, ok. Entonces sí, habría que empezar de manera distinta y yo tendré que ir predicando con el ejemplo este tiempo que me han dedicado. Predicando con el ejemplo, quiero hacer esta conferencia más interactiva, lo más parecida a una clase como las que tendríamos que esperar cuando entramos a un aula. Y tendríamos que iniciar con una activación, no más esas clases que empiezan: niñas, niños, saquen su libreta, la del forro amarillo, ábranla, ponen fecha, nombre y número de lista en el margen. Ya no más eso, por amor de Dios. Ni pensar, escribe bien porque te voy a revisar la libreta, y la libreta vale 5 puntos. Son de las cosas esenciales que tendrían que estar cambiando. Bueno, les voy a pedir, predicando con el ejemplo, que esta clase voy a ser su maestra por un ratito. No sé si acepten ser mis alumnos por un lapso. Ok, pues toda clase tiene que empezar por el momento 1 no negociable. Este es no negociable, una activación. Les pido se pongan de pie. Medio minuto, no les robo más. Adelante. Bienvenidos a esta clase de Nueva Escuela Mexicana. Entre palitos y bolitas, la Nueva Escuela Mexicana, por favor. Bueno, ok. Voy a iniciar con un poquito de gimnasia cerebral, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí está. Estoy probando mi presentación. Ok. Como que no funciona y pasaba mi apuntador. Bueno, 3 movimientos. Ok, acierto. Ok, aquí estamos. Una activación. 3 ejercicios de gimnasia cerebral muy sencillitos. Primer movimiento, fíjense ustedes, los dedos meñiques hacia arriba. Esto quiere decir bonito, así se llama este movimiento. Los meñiques hacia arriba. Segundo movimiento, los pulgares hacia arriba. Los pulgares hacia arriba quiere decir E, la letra E. Tercero y último, los índices hacia arriba. Esto quiere decir así nada más palo. ¿Sí? Ok. No empiecen con risas suspicaces, por favor, ya los conozco. Bueno, pues le vamos a poner ritmo, pero fíjense que un gran avance en este nuevo plan de estudios es observar la pertinencia de las actividades. Debo actuar con pertinencia, con congruencia. ¿Se acuerdan del momento 1 que dice el programa analítico? Lectura de la realidad. Pues yo leyendo mi realidad veo la rodada, las edades, esta que, bien. Entonces empecemos a ponerle ritmo a esos movimientos. Y dice así, bueno, el que adivine quién la canta, no. Les dije, la pertinencia, lectura de la realidad, las edades, ante todo. Bueno, y dice así, entonces, vamos. Palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo A ver, vamos. Ritmo chayanesco, ya, ritmo chayanesco. Y dice, palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo 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 Bien, maestros, bien, muy bien. Pues definitivamente, misión cumplida. ¿Para qué es una activación pedagógicamente hablando? Pues no tiene, yo no puedo Chayanne también. Si vieran la sonrisa que se dibuja en sus rostros después de esta activación, es el primer paso, ¿no? Yo no puedo empezar una clase sin crear una atmósfera amigable, ¿verdad? Una atmósfera que me permita, pues, poner las bases, porque de que me queda claro cuál es la misión, me queda claro, la misión es lograr que todos, sin excepción,
en un marco de inclusión, que con este nuevo modelo educativo está a la orden del día, el marco de inclusión, lograr que todos aprendan. No vengo a acompañarlos, no vengo a facilitarles, no vengo a guiarles. Mi función docente, y así lo dice el Diario Oficial de la Federación, 2019, 18 de marzo de 2019, es literal, cito a la letra: docente, el profesional responsable ante la sociedad y el Estado mexicano del aprendizaje de los educandos en la escuela. Sí, causa shock. O sea, yo responsable del aprendizaje. Y los que no quieren, y los que nomás calientan el banco, y los que no vienen a otra cosa menos a aprender, pues perdón, hasta ellos. La ley es la ley, ¿sí? Soy responsable ante el Estado y la sociedad del aprendizaje de los alumnos en la escuela. Y entonces dirán, ah, qué bueno, porque los que son ausentistas y faltan, no llegan a la escuela, esos no. ¿Qué crees? Que también, porque están matriculados en tu escuela. Entonces, pues también son sujetos de ese derecho. Sí, complicada la cosa, complicadísima, pero bueno, lo haremos o moriremos en el intento. Por eso la importancia, metodológicamente hablando, de este momento 1. Si yo no genero un ambiente cálido, afectuoso, por lo menos la sonrisa de ustedes, pues el siguiente paso me va a dar más trabajo. ¿Cuál es el siguiente paso? Momento 2. Y estoy ahorita abonándole un poquito al plano pedagógico, al plano didáctico que nos habla la nueva escuela mexicana. Parece que estoy empezando al revés, pero este es mi plano didáctico. Hagan de cuenta, mi planeación didáctica así empieza. Hacer una activación y el momento 2, que es explorar los saberes previos. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco puedo avanzar en una clase si no me cercioro de los saberes previos que mis alumnos traen a esta mesa, donde se hará un festín de conocimiento. ¿Ok? Bueno, en ese segundo momento, ok, bueno, ya vieron mi currículum, ok, explorando saberes previos. La nueva escuela mexicana propone como estrategia didáctica principal, ¿qué cosa? Lanzo la pregunta exploratoria indagando los saberes previos de mis alumnos el día de hoy. Quien quiera levanta su manita y conteste. ¿Cuál es la estrategia didáctica por excelencia que está promoviendo el Plan 2022 en la nueva escuela mexicana? Los proyectos. ¿Qué saben? Sí, proyectos. El trabajo por proyectos. Sin todavía especificar proyectos, de qué tipo, proyectos en qué nivel, con qué caracterización. Proyectos, ojo. Definición de proyecto, para que no nos hagamos bolas, ni nos preocupemos tanto. Maestras, maestros, se conoce como proyecto desde sus raíces semánticas, nada más, las raíces grecolatinas de la palabra, para que se tranquilice. Porque ahora todos queremos aprender aprendizaje basado en proyectos, que si entonces ahora metodologías activas. Proyecto, en el más amplio sentido de la palabra, es pro, hacia adelante, ¿cierto? Yecto o yectar, lanzar. Toda visión que se lance hacia adelante, visualizando lo que quiero lograr, es un proyecto. Al contrario de inyecto, ¿cierto? Diferente de trayecto. Proyecto es toda visión, en este caso que tú ves con tus alumnos, que quieres que se logre, o si tú eres directivo, con los maestros del colectivo. Un proyecto es toda visión anticipada. Así lo quiero, así los estoy viendo, así deseo que se logre esto, le vamos a hacer así, y luego le vamos a hacer así, y luego este paso sigue, y luego... Esa proyección es un proyecto. No se compliquen mucho. Un debate puede ser diseñado como proyecto, un debate en el aula. Un debate. Pues si yo lo proyecto a través de mi planeación didáctica, pues claro que será un proyecto. Ahora bien, ¿será una estrategia llamada aprendizaje basada en proyecto? Sí, si sigo la metodología típica de esa forma, pues sí. Pero en el término genérico más amplio de la expresión, proyecto es incluso aquella maqueta, siempre y cuando la hagas colaborativa. Si le das ese toque de
situacional, colaborativo, evaluable, autorregulable y propuesto en el tiempo, o sea, proyectado, por supuesto que va a ser un proyecto, un debate. Una escenificación, pues si así la diseñas, también. No será un proyecto si llegas hoy lunes y dices, se me ocurre que hoy vamos a hacer una escenificación. ¿Hoy? ¿Así de improvisado? Sin haber proyectado quiénes, cómo, con qué, cuándo. No, perdón, eso no es un proyecto. Pero como yo sé que en La Paz eso no sucede, por eso ni lo toco, ¿verdad? Bueno, sí queda claro entonces, efectivamente, esta exploración de saberes previos sí va a ser la herramienta didáctica por excelencia, va a ser. Bueno, si ustedes le dan ese código QR, van a encontrar un Menti. Como ahora somos muy tecnológicos después de la pandemia, todo el mundo estrenamos aplicaciones en nuestro celular, pues para facilitarnos la vida también, maestras. Eso es algo de lo bueno que nos dejó la pandemia. Si le dan clic a ese código QR, van a entrar a un Menti, y si me muestran que es a dónde vamos a ir, es el otro. Ahí van a llegar ustedes. Y simplemente es responder, tecleando en su celular, la pregunta pues exploratoria que les estoy haciendo. Entonces, para que también incorporemos ya estas nuevas tecnologías que son muy, muy prácticas. Van a darle ahí la palabra que guste y vamos después a saberes previos en el otro. Vámonos al otro, el saberes previos que está arriba en el banner, para que vean cómo sus respuestas se van reflejando. Ahí está. Miren, qué bonito se ve la nube de palabras que ustedes van formando. Esa es otra pregunta. Cuando pienso en la NEM me siento preocupada, interesada, feliz, emocionada, angustiada, también es cierto, asombrada, dice alguien, responsable, comprometido, curiosa, con incertidumbre. ¿Sí? Son las respuestas de ustedes. Y bueno, es una pequeña forma de interactuar, ya que ahorita pues por los tiempos y la premura no podemos hacerlo de otra manera. Interesante, ¿verdad? Bueno, esta es con una curiosidad que se llama mente. Ahí estamos. Ok. Bueno, pues si podemos, miren, ahí están poniendo otros. Sus palabras. Comprometido, ocupada, ok. Bueno, vamos a dejar abierta la diapositiva para que quienes quieran seguir pues aportándole, enriqueciéndola, pues adelante. Vamos a regresar a las diapositivas donde estamos. Bien. ¿Qué perfil de docente necesita esta nueva escuela mexicana? Y aquí voy a hacer dos preguntas previas que nos tenemos que hacer antes de entrarle a toda esta cuestión de por qué tenemos que hacer un programa analítico. ¿Por qué sentimos como desolados, como que nos han abandonado en una isla y todos tenemos que ver cómo le entramos, cómo le hacemos? Bien lo dijo, por supuesto, bien lo dijo el maestro y la maestra Alicia. Hasta de pleito andamos quedando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no encontramos el camino, porque descuidamos elementos que eran necesarios, los ingredientes previos. Por ejemplo, los principios dialógicos. Aprender a dialogar. Qué difícil, porque traemos un historial de no diálogo, de monólogos en el aula. A veces hasta los consejos técnicos parecen esos monólogos colectivos de los que hablaba Piaget, ¿se acuerdan? Entre la edad de 2 y 3 años, los niños no socializan aún sus diálogos, no hacen diálogos, hacen monólogos, aunque estén todos juntos, siguen siendo monólogos. Pues a veces los consejos técnicos escolares así parecen. Todos hablan, pero nadie escucha al otro, ¿verdad? Bueno, lo digo con todo respeto, pero sí es cierto que así pasa. Entonces, aquí una pregunta que nos debemos hacer es, de verdad, ¿qué requisitos docentes necesitamos? ¿Qué perfil de docente? Por supuesto, además del perfil de los dominios, criterios e indicadores que forman el perfil profesional del docente, hay otras características que también el documento de la nueva escuela mexicana propone. Y entonces yo quisiera que hiciéramos de esta lectura así como un checklist, ¿no? Si lo tengo, no lo tengo o medio.
Pero son estos rasgos. Un docente que contextualiza su práctica. ¿De verdad sí lo hacemos? Ok, doy el voto de confianza de que sí. Cada quien, miren, haga su autoevaluación en silencio, así nomás quédese usted con la respuesta, no hay que compartir. Un docente que vincula su contexto con los aprendizajes de su trayectoria, es decir, que está vinculando contenidos con el contexto. Sí, yo voy a dar el punto decimal o voy a trabajar con fracciones comunes, sí, pero referidas a lo que está pasando en el barrio, en la escuela, con los chiquillos. Planea con una visión transversal y centrada en el estudiante. ¿De veras? ¿O seguimos siendo islas de las que hablaba Federico Malpica? Los docentes como islas, pues haciendo sus cosas, planeando, pero que no le dicen al vecino en qué están, ¿no? Trabaja colaborativamente. Sí, ahora va a ser una obligación, pero hasta para trabajar colaborativamente, maestras, maestros, hay técnicas, hay formas, ¿sí? Y podemos guiarnos con esas técnicas y con esas formas para no caer en que luego acabamos hasta de pleito, ¿no? Entonces, participa en comunidades de aprendizaje. Esto no es nuevo. Esto de formar comunidades profesionales de aprendizaje, ya en el plan de estudios anterior, ¿se acuerdan del medallón, verdad? El que todavía está vigente, plan de estudios 2017, aprendizajes clave. Ahí venía esta situación de ir formando comunidades más horizontales, menos verticales. Si esto se estuviera trabajando desde hace unos, no sé, hacia atrás unos 5 o 6 años, pues a lo mejor ya tendríamos, y a lo mejor muchos de ustedes ya están en otro nivel, más trabajando en comunidad profesional. Enseñar los contenidos de forma transversal. Miren, es una situación, porque así crecimos. Quienes somos especialistas en historia o tenemos un posgrado o un estudio, un diplomado en historia, pero mira, queremos que los alumnos salgan historiadores. Quienes hicimos la normal superior con un estudio más profundo de matemáticas, pues queremos que salgan matemáticos. No me importan las otras asignaturas, porque la mía es la que rija, la hegemonía de mi asignatura. Bueno, ya nos habían dado los avisos, banderas rojas, pero como que no les hicimos mucho caso. Ya en el medallón nos hablaban de autonomía curricular, de que las asignaturas se tenían que ir desdibujando, porque las asignaturas pues no son la vida no viene por asignatura, tiene una lógica sencilla, pero tan aferrados al culto al contenido, al culto a la disciplina que traemos históricamente, pues ha dificultado las cosas. Yo a lo que me aferro cuando desconozco de más cosas, me aferro a lo que sí sé, y algo que sé pues es la asignatura que me gusta, la asignatura que me es más fácil. Eso es evidente. Por eso la importancia de estos contenidos transversales. Apostémosle. Bueno, hoy sí nos la cumplieron. La nueva escuela mexicana nos la cumplió. ¿No entendimos? Pues se desdibujan las materias. Quedan 4 campos formativos. Está en duda qué va a pasar con secundarias generales y secundarias técnicas, pero el principio básico es: la vida no viene por materias. Ese es el principio básico. De tal manera que, pues sí, nos tenemos que ir hacia cosas un poquito más humanísticas, que el enfoque filosófico de toda la nueva escuela mexicana es un enfoque humanista. Si tu asignatura, efectivamente, tú no eres terapeuta, no eres psicólogo, no eres psicóloga, pero los aspectos socioemocionales son los que definen y determinan a veces el aprendizaje. Y si ya entendimos que estamos contratados para que estos chavitos aprendan, hasta el que no quiere, pues sí, necesito los demás elementos socioemocionales que a veces son barreras o a veces son facilitadores de este aprendizaje. Bueno, un docente que se forma, capacita y actualiza constantemente, y prueba de ello es que están ustedes hoy aquí. Así que el perfil seguramente que lo cubre. Bueno, otro asunto previo, es decir, ¿a qué horas ya voy a entrar con la nueva escuela mexicana? Ya entré desde hace rato. Pero si yo no analizo qué tipo de colectivo, en qué colectivo vivo, pues, ¿cómo es mi colectivo? Una investigación de hace unos años, donde participamos como centro de investigación, nos llevó a algunas categorías sucintas, nada determinante, nada contundente, pero sí bien dibujaditas. Habemos colectivos, voy a empezar de lo más
digamos, de lo idóneo a lo menos idóneo. Habemos colectivos ya proactivos, colectivos que apenas sale la información ya estamos organizándonos, que no esperamos a que el director o el supervisor nos diga hay que hacer esto. Ya nos enteramos en algunas fuentes de información que hay que hacer esto y el colectivo ya sabe quién le toca por aquí, quién le toca por allá, ya está organizado. No necesitan a mami y a papi que les estén diciendo esto se va a hacer. Sí existen, y conozco muchos, y verdaderamente son los que hoy llevan la punta de lanza en este proceso de los analíticos y de los planos didácticos. Sí existen y sí hay. Después, un nivel más bajito, vamos a encontrar colectivos reactivos. ¿Qué quiere decir reactivos? Pues que reaccionan al pinchazo. Reaccionan cuando dicen, ya se acabó la fecha para entregar documentación. Ay, mamacita linda, ya se. Reaccionan cuando, maestros, ya se está venciendo la fecha y no hemos terminado. Ya va a ser el siguiente consejo técnico escolar y no tenemos la documentación. Si no está el pinchazo, el oficio, el exhorto, no reaccionamos. Bueno, ¿conocen un colectivo de esa manera? Bueno, cada quien sabe. Hay otro que se puede denominar colectivo pasivo. Pues que sí, maestra, sí, ya. Oigan, pues sí, ya vamos haciéndolo con calma, maestra, directora, ahí vamos. Ok, ya que la fecha se está venciendo, es que usted no nos dio el dato. Es que usted no nos dio el documento. ¿Cómo? Pero si se baja de la... maestra, pensamos que usted nos iba a dar impreso. Por eso no hicimos nada. Bueno, en Baja California Sur no existe eso, pero yo se los platico por si acaso. En esta investigación, pensando que esas eran las únicas 3 categorías, dijimos, bueno, pareciera que así están los colectivos, o en puntos de transición, también puede ser que están como intermedios, a veces proactivos, a veces pasivos, a veces reactivos, a veces vegetativos, y sucede. Por eso abrimos otra categoría, no es broma, suena como broma, pero sí también los hay, unos que no llegan a veces ni al pasivo, que la cosa es de verdad, o sea, vegetativo, ¿no? Una simulación tremenda, hacen como que hacen, y también luego les contestas, pues también cobras como que cobras, ¿no? Bueno, pero esa categoría, ¿a dónde los quiero llevar? Este trabajo del programa analítico es la representación viva de los principios epistemológicos y filosóficos de la nueva escuela mexicana. Hagan de cuenta que es la concreción. Ahorita les voy a platicar un poco del marco filosófico y epistemológico, pero estamos tan atorados precisamente porque no se invirtió tiempo, esfuerzo en estos 2 puntos elementales, el perfil del docente y el perfil del colectivo. Si nos todavía hay tiempo de tenerlos en estos 2 elementos, nos daría más libre el camino, como más fluido. Pero entonces, el analizar el colectivo escolar, sí nos da información como por dónde, qué barreras tenemos que eliminar antes o durante este trabajo del analítico, pero saber que si esto no está platicado, dialogado, se vuelve barrera, ni lo duden. ¿Sí? Entonces, bueno, cada quien, incluso vayan haciendo sus notas a la hora de preguntas y respuestas, porque esto se diagnostica, se revisa, ¿ok? Bueno, ok, ahora sí ya. Vamos entonces, ¿qué quiere decir este asunto de cómo esta relación entre los programas, el codiseño, cómo vienen? Pero enmarcando esto, también tenemos que hablar un poquito del marco filosófico y epistemológico. Efectivamente, hay paradigmas que sí cambiaron. Hay paradigmas que de ninguna manera los hemos encontrado en otras propuestas curriculares y tiene que ver con el fondo filosófico. Sí, el marco filosófico es 100% humanista, tal como lo dictó desde 2019 los cambios que se hicieron al artículo 3º constitucional. Ahí ya se hablaba de una nueva escuela mexicana con un enfoque humanista y una calidad, una excelencia en la educación que se iba a prestar. Pero hay otro elemento, además de esto,
el paradigma epistemológico, maestros, maestras, es una belleza. Es la respuesta al grito de auxilio de muchos años atrás y que por fin nos están abriendo. El enfoque epistemológico de la nueva escuela mexicana, yo no podría decir que es 100% estas epistemologías del sur, que así se les conoce, pero sí tiene una gran tendencia. O sea, no podría ser tan radical de decir, pues toda la nueva escuela mexicana está basada en las epistemologías del sur, porque no es así tampoco. No es una cosa radical, sino es un matiz, es una tendencia hacia. ¿Qué son las epistemologías del sur? Primero que nada, epistemología, vamos por partes. ¿Qué es epistemología? Episteme, conocimiento, lo que queremos que conozca, porque logos, tratado o estudio, bueno, epistemología es el tratado o estudio de lo que yo, quien diseñó ese plan de estudios, quiero que conozcan los destinatarios, conocimiento. Los conocimientos que van a recibir los destinatarios desde mi plan de estudios que yo o nosotros diseñamos, ese es el fundamento epistemológico. ¿Qué quiero que conozca el cognoscente? Y obviamente, pues no voy a contar todo el universo de conocimientos, no caben, son tantos, pero ese recorte epistemológico, ese delineado, quiero que conozcan de esta manera, esto sí, esto queda fuera, esto queda dentro. Ese es el enfoque epistemológico de un plan curricular o de un plan de estudios. ¿Qué quiero que conozcan aquellos? Y eso sí cambió. Durante centurias se nos ha manejado, por ejemplo, el enfoque epistemológico, así se le llama hoy día, eurocéntrico. Y yo les cuestiono a ustedes, ¿nunca se han preguntado por qué la historia universal siempre comienza de este lado del planisferio? ¿De dónde comienza la historia universal? Acuérdense de sus clases de secundaria. Empezaba con la cultura, bueno, para ustedes, Mesopotamia, claro, Egipto, Persia, ¿se acuerdan? El Imperio Romano. Y entonces nunca se preguntaron, el otomano, claro, nunca se preguntaron, oigan, y cuando estaba pasando eso allá, aquí de este lado en la Mesoamérica, ¿qué pasaba? Porque pareciera que nadie sabe, pareciera un lado oculto, misterioso, y en una mentalidad de niño puede uno pensar, no, pues yo creo que aquí todavía estaban, pues a lo mejor los dinosaurios, ¿no? O los caldos de que hablaba Opari. O peor, pareciera que aquí todavía era la Pangea, mientras aquí ya estaba la cultura. Y uno se pregunta, ¿por qué así? Así, oye, ¿por qué así de a tiro? Pero estamos de acuerdo que es un pensamiento colonizante. Pues así nos la vendieron, y no es de hoy. Échale ¿desde cuándo? Échale. Pero así nos la hemos manejado. Este nuevo paradigma te dice, oye, no, aquí también pasaban cosas, pero es como una injusticia histórica o como una no tomada en cuenta por intereses X, que sería otra conferencia tratar esos intereses, por qué pasó eso así, pero es una realidad. Entonces, en este paradigma epistemológico de vamos a decolonizar ese pensamiento, ¿qué creen? Pues, ¿qué tal que reivindicamos la historia de esta región americana sin demeritar aquella otra? Porque, ¿qué creen? Todos cabemos. O sea, pudimos darle el mismo valor a ambas. Otro ejemplo, es vital el asunto de la ciencia y la tecnología, cómo avanza, pero la manera que hemos aprendido que ha avanzado es desde la revolución industrial inglesa de este lado, para ustedes de este lado del mundo, y acá pareciéramos los consumidores nada más, ¿sí? Los pobres que tenemos que comprarla porque aquí no se genera. Y es verdad, porque también eso hemos comprado. Entonces, hoy día, en una epistemología de esta naturaleza, flexible, reivindicatoria, equitativa, podemos decir, oigan, ¿no será que tan recomendables son, por ejemplo, los medicamentos herbolarios, que cuando no tienes de otra te duele la panza, pues no vas a ir a buscar buscapina porque no hay,
tampoco hay Melox, y tampoco los anuncios de estos productos que enriquecen a estos grandes monopolios farmacéuticos. ¿Pero qué sí tienes? Pues a la abuelita que te dice, mira, pues te voy a dar un tecito de hierbabuena, un tecito de manzanilla. Al final, obviamente, si es una cuestión muy grave, igual no te ayuda tanto, pero sí te mejora. Y el asunto es que tan valioso resulta ser en un momento dado ese tecito como aquella buscapina. ¿Qué es lo que sucede? La que ha cobrado más fama y más inversión y más utilidad, pues ha sido esta parte de la buscapina. No es competencia, es contexto. Hay contextos donde solo está esto es la opción, y también habemos quienes le tenemos así animadversión. No, que hierbarajos, que cosa de abuelas, cosa de viejos. No, a mí ni me des eso. Prefiero aguantarme el dolor. Claro, porque eso es lo que hemos aprendido. Es lo que hemos aprendido. Jamás van a competir estas dos posturas porque no es competencia. Es decir, tan valioso en una escena contextual es uno, como valioso en otra escena contextual, en otro contexto es el otro. ¿Qué es lo que ha pasado? Al revés, este coloniza aquel otro. Y por eso escuchamos con la gente joven sobre todo, no hombre, que voy a estar comiendo esas hierbas del pensamiento de abuelas todas arcaicas. Eso es lo que la nueva escuela mexicana trata de hacer equivalente, equidad ante todo. Esa es la postura. Todos cabemos al final del día en una casa con equidad. Va a haber tés de manzanilla, plantitas de hierbabuena, los tecitos de la abuela, cohabitando en un marco de equidad con las buscapinas de Bayer. Pero aquí lo más interesante, lo guardé para el final. ¿Saben por qué la aspirina se llama aspirina? La terminación ina viene de una planta que se llama quina. Y todas las ina van por el mismo camino. ¿Se necesita reivindicar o no? Pues eso trata la nueva escuela mexicana. Tercer y último ejemplo de la epistemología. Sí, pareciera un poquito de epistemología del sur, les digo que no lo quiero decir categóricamente, pero es estas epistemologías que Paulo Freire mencionaba en su momento, la pedagogía del oprimido, la educación de las masas, ¿sí? Evitar esta educación bancaria, que pareciera cuánto das es cuánto tienes, de otra manera no, tienes lo que generas, ¿no? Otro ejemplo, y con este cierre, porque en ese estamos involucrados todos. Resulta que los estándares de belleza, y por eso uno de los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 es precisamente esta interculturalidad crítica. O sea, ser crítico con las cuestiones de las diferentes culturas, que estamos interrelacionadas al final del día. Y entonces decimos algo así como, escuchen a los chicos de secundaria, ay no mamá, yo algo tengo que hacer, porque si no soy talla cero, la verdad nadie me va a hacer caso para la hora del baile, de la fiesta. Necesito ser talla cero, necesito aparte tener el cabello largo, lacio y rubio y ojo verde. Hijita, pues ¿de dónde? Nomás veme a tu papá, mijita, y veme a mí, pues ¿de dónde? Más bien, nomás ve a tu papá, ¿de dónde? ¿De dónde, mijita? No, mamá, es que mira, es que yo necesito, entonces píntame el pelo, ponme pupilentes, algo. Interculturalidad crítica. Mientras no abandonemos esos estándares de belleza que también son colonizantes, nuestros adolescentes van a seguir sufriendo. Y eso nos toca a nosotros cambiarlo. Si no, mijita, así como estás bien bonita. Y se va a tener que las generaciones estas ya están así. Todas quieren ser talla cero, entonces si no eres talla cero eres una. ¿Qué quiere decir esto? Bien que saben del pensamiento colonizante. Si tus tenis no son marca Nike, ya eres un loser. Bueno, pues la escuela, desde que son pequeñitos, tenemos que aprovechar. Yo no sé si esto dure o no dure, porque desafortunadamente la educación a veces queda al margen. No son decisiones de Estado, son decisiones de gobierno. Y con todo el respeto que me merece toda la parte política, mientras la educación no sea una barra de decisiones de Estado y a veces quede a merced de los juegos del gobierno en turno, pues esta secuencia se va perdiendo. O sea, termina y se cambia, termina y se cambia.
siendo que podría ser algo permanente y muy cuidado por la sociedad, muy cuidado por la sociedad. Pero bueno, ahorita estamos en esto, es una buena oportunidad. La epistemología que sostiene la nueva escuela mexicana, estos ejercicios de colonizar y de ser cada vez más autónomos, les di 3 ejemplos muy burdos, si ustedes gustan, pero que son del día a día. Quien agarre bien profundo el estandarte epistemológico y filosófico de la nueva escuela mexicana, de verdad que va a traer muchísimo cambio y transformación verdadera a sus escuelas. Quien lo agarre de esencia, quien lo agarre como bandera desde la raíz, como propuesta es una maravilla, como propuesta es una... Pedíamos ya desde hace muchos años esto, que escuchar a los que nunca se les escucha, dejar hablar al que nunca hablaba, darle su espacio al que siempre está como marginado, relegado, no, tú no hables. ¿Sí? Es una oportunidad de veras de reivindicar y generar una verdadera equidad e inclusión. Ahora bien, ese es el punto de vista, digamos, filosófico y romántico, pues, de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tenemos hoy día en las escuelas? Una serie de exigencias, una serie de propuestas que no le encontramos ni pies ni cabeza. Claro, maestros, maestras, porque la autonomía no es nada fácil. Les pongo el ejemplo, cuando los pajaritos están encerrados en su jaulita mucho tiempo, años, en el caso de nosotros, años, el día que le abren la jaulita, ese pajarito no se va a ningún lado. ¿Por qué creen? Porque no sabe a dónde volar. ¿Sí? Por esa razón, entonces nos está pasando ese fenómeno a muchos de nosotros en las escuelas. Genera un plan, haz una lectura de tu realidad y desarrolla contenidos en consecuencia que no están en ese programa sintético que es el para todos. Uno se pregunta, ¿de dónde lo saco? Bueno, primero, la primera pregunta, ¿lo necesito? A mí dame el programa, yo soy un ejecutor de programas, no soy un diseñador. A mí dame el programa, la clase, cómo va, inicio, desarrollo, cierre, dame eso y yo lo sigo. No, pues ahora nos cambiaron la jugada. Vas a ser prácticamente coautor del plan de estudios, coautores del plan de estudios. Ojalá nos pongan los créditos, pero ese es el papel que nos están dando, esa es la investidura que nos están dando. Maestras, si no aprovechamos este momento, nos vamos a arrepentir otros siglos. Nos dieron la oportunidad y a lo mejor no la aprovechamos. Es el momento de decir, a ver, siempre me he quejado, voy a poner ejemplo, de que yo quiero trabajar por proyectos o por rincones, vamos a ver preescolar, quiero trabajar por rincones, pero llega la supervisión o el ATP, no, maestra, no puede trabajar así, tenemos que trabajar por proyectos. Bueno, pero es que no importa, no. Fundamenta que el trabajar por rincones le abona a ese perfil de egreso que está ahí, le abona a la equidad de género, le abona al pensamiento crítico y si lo justificas pedagógicamente, ni quien te lo quita. Y más cuando tú dices que la escuela en su conjunto le abona al pensamiento crítico o trata de estimular el pensamiento crítico, estás alineado a eso, ni quien te lo tuvo. Entonces, más o menos en ese sentido, nos da trabajo porque es un ejercicio de decolonización. Yo lo siento, por los supervisores me incluyo, que a veces somos excesivos en el control, que no queremos soltar el control y díselo por oficio y que es que no hace caso, pues mándale un exhorto y... Calma, confía, no son menores de edad, son profesionales de la educación y ejercen la misma. Hay un fenómeno que se estudia en investigación educativa que se llama infantilismo pedagógico. Bueno, pues la nueva escuela mexicana y específicamente el diseño del programa analítico es el antídoto contra este problema o este fenómeno, de que a los docentes se nos sigue viendo como menores de edad. No va a poder. Voy a trabajar por aprendizaje basado en el servicio a la comunidad. No, maestro, espérese que todos vayamos al ritmo. Todos juntos vamos a ir hasta allá, pero espérese. Supervisores, directores, cargos con toma de decisiones. Suelten ese poder, suelten ese control.